último año y hay un proceso para administrar estos cambios y de eso nos va a estar platicando César el día de hoy. Y se los quiero presentar un poquito más. Él es, ya les conté, People Account Manager en Engránica, es psicólogo de profesión, amante, espérenme un segundo, ya, perdón. Psicólogo de profesión, amante de la conducta y desarrollo humano en todos sus ámbitos, fortaleció su pasión por medio de los conocimientos adquiridos en su maestría en desarrollo organizacional y su experiencia en proyectos de change management y de atracción de talento. Le emociona y llena de orgullo el ver que las personas logren sus objetivos personales y profesionales gracias al acompañamiento, involucramiento y puesta en marcha de mejores prácticas en las que él ha contribuido en las organizaciones en las que ha colaborado. Considera que la palabra cambio ha sido protagonista y ha adquirido mucha fuerza de manera histórica en el mundo y en todas las áreas en las que las personas nos desempeñamos. Debemos estar listos para afrontar y adoptar todos estos cambios y nuevos retos que nos trae el mundo laboral. Y de eso nos va a estar platicando mucho más el día de hoy. Entonces, bienvenido César, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te dejo pantalla y micrófonos para que nos puedas platicar de qué va este tema del cambio. Listo, muchísimas gracias, Pati. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver, por favor? Ya estamos. Listo, muchas gracias. Sí, pues efectivamente hoy les vengo a platicar un poco de la importancia de administrar los cambios en tu empresa. Muchas veces la palabra cambio pues a lo mejor nos parece no muy importante, sin embargo pues es algo muy importante, ¿no? Y más en nuestras empresas, ¿no? Y me gustaría abrir o iniciar con esta frase de Heráclito, que fue un filósofo griego, que nos dice que lo único constante es el cambio, ¿no? Hagamos un poco de reflexión que vivimos en un mundo cambiante en donde lo estático no es funcional, entonces estamos siempre en contacto con él, ¿no? Con lo que es el cambio en general y lo iremos definiendo ahorita más adelante. La definición tal cual de diccionario o la más común o la más empleada de lo que es el cambio es esa transición de un estado hacia otro, ¿no? Es decir, la transición del estado A hacia el estado B y lo podemos ver en todos lados. Lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en nosotros mismos, lo podemos ver en la vida. Entonces es importante que seamos conscientes de que el cambio siempre está presente y lo abarca a todo, ¿no? Obviamente hay distintos grados, que es de lo que también les voy a hablar. Hay cambios que pasan desapercibidos para muchas personas, hay cambios que sí nos afectan de manera tanto positiva como negativa y lo importante es qué hacemos con estos cambios, ¿no? Y bueno, ¿cómo vivimos los cambios las personas? Es importante identificar que hay dos tipos de cambios o hay dos tipos de fuentes de donde surgen estos cambios, ¿no? Tenemos los cambios internos, que son los que nosotros buscamos, y los cambios externos, que son los que llegan desde afuera, ¿no? Como dice la palabra. Los cambios internos, como les mencionaba, son los que buscamos nosotros, como puede ser un nuevo reto profesional, un nuevo diplomado, una maestría, comprar un nuevo carro, comprar una nueva casa, un nuevo trabajo, todos esos cambios que nosotros buscamos y que nos ponemos como objetivos a corto, mediano o largo plazo. Esos cambios son los que nos generan justamente emociones, ¿no? Como alegría, nos generan motivación, nos generan seguridad, nos generan hasta cierto punto felicidad porque nosotros los estamos buscando. Pero, ¿qué pasa cuando los cambios vienen del exterior o vienen desde afuera? Estos cambios que nos llegan a mover y a tambalear como bien lo fue esta pandemia que nos vino a mover a nivel global y pues no hay literal para dónde hacerse, ¿no? Entonces estos cambios externos que no dependen de nosotros, que no están en nuestro control, pues obviamente nos generan incertidumbre, nos generan miedo, nos generan hasta cierto punto tristeza y nos generan inseguridad. Nos generan esto porque no sabemos qué es lo que venga después de todos estos cambios, no sabemos cómo reaccionar ante estas nuevas cosas y lo vivimos, ¿no? O sea, cuando llegó esta nueva pandemia, pues no sabíamos qué hacer más que acatar las órdenes que nos da el gobierno, ver qué hacían en otros países, ver qué eran las mejores prácticas, qué se mencionaba en redes sociales, qué se mencionaban en los noticieros y demás. Entonces nos genera miedo porque es algo que no conocemos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo importante?
es importante también resaltar que existe una curva del cambio cuando están estos cambios externos. Es muy similar al proceso del duelo, cuando hay una pérdida importante. Situémonos aquí en donde está este monito feliz, que si bien nos va, pues es nuestro estado normal, ¿no? Que estamos felices y de repente, pum, pues llega un cambio que es este tropezón en donde empezamos a tener miedo, a tener incertidumbre. Posteriormente viene la resistencia, en donde nos resistimos a los cambios y es esa etapa como de negación, ¿no? En donde decimos, no, es un virus que no existe, es un virus que es inventado, es cosa del gobierno. Todas estas son resistencias hacia los cambios, ¿no? Porque amenazan nuestro estado de calma y nuestra zona de confort, ¿no? Por así decirlo. Después viene un estado de amenaza y de caos, que es esta etapa como más crítica. Viene una desilusión y viene una crisis de por qué me pasa esto a mí, si, no, si lo hubiera hecho diferente hubiera sido otro resultado. Y poco a poco vamos transformando las ideas y vamos aceptando estos nuevos cambios, explorando y haciendo pruebas con este nuevo estado, ¿no? Para llegar a una integración y finalmente seguir adelante con una nueva confianza y lo más importante, con un nuevo aprendizaje, ¿no? Ya me adopté y ya aprendo a cómo vivir con estos nuevos cambios o con este nuevo cambio, ¿no? Es importante mencionar que no todos pasamos forzosamente por todos estos pasos, no es ley. Hay veces que pasamos del miedo directo a transformar las ideas, hay veces que pasamos de la resistencia a la desilusión directamente y recordemos que como somos seres humanos, pues todos somos diferentes, entonces esta curva nos lleva a un tiempo distinto a todos, ¿no? Eh, y pues bueno, como les digo, lo más importante es quedarnos con esa nueva confianza y con ese nuevo aprendizaje que nos dejó todo, pues este cambio, ¿no? ¿Y qué es lo más importante o qué es esa salvación o qué es lo que nos toca a nosotros como personas afrontar con los cambios? Pues lo que nos va a ayudar mucho es la actitud. La actitud que tomemos hacia los cambios es clave para poderlos afrontar y para poderlos vivir. Claro que hay distintos niveles de cambio y hay distintos tipos de cambio, ¿no? Hay cambios que nos llegan a destrozar, como la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, algún accidente, como todos estos cambios que llegan de repente que dices, órale, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Lo que importa es la actitud. En ocasiones sí se escucha algo optimista, ¿no? De que no, es que tienes que tener buena actitud, pero la verdad es que sí funciona y sí ayuda porque recordemos que los cambios siempre traen consigo algo nuevo, algo nuevo que aprender, un nuevo estado y nuevas puertas y nuevas oportunidades para hacer las cosas, ¿no? Y me gustaría cerrar esta primera parte con una frase de Buda que dice, el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Recordemos a nuestra curva, cómo estaba este monito en esta piedra resistiéndose, pues justamente eso es lo que hace doloroso y lo que hace difícil los cambios, ¿no? El no fluir, ¿no? Y bueno, pasando un poco ya a la parte empresarial, pues imagínense lo que les platiqué es a nivel individual o de cada persona. Ahora imagínense cómo viven el cambio las empresas en donde hay 100 personas, en donde hay a lo mejor 6 personas y demás. Entonces es muy importante ser conscientes y poder gestionar de manera correcta los cambios en las empresas, ¿no? Pero ¿cómo es que lo viven ellas? Pues obviamente un cambio en una empresa es cualquier transformación en el diseño o en el funcionamiento de una organización o de la empresa. Pueden haber muchos tipos de cambio. Algunos ejemplos son actualizaciones en su operación, fusionarse con otra empresa, como lo hemos visto con bancos, con tiendas departamentales que de repente ya amanecen con otro nombre. Desarrollo de las pymes, que son las pequeñas y las medianas empresas. Adoptar una nueva estructura organizacional, que es muy común cuando cambian al director o que el dueño vendió la empresa y ya llegó otro nuevo comprador, etcétera. O simplemente las relaciones empresariales familiares, ¿no? Cuando no sabemos cómo gestionar esta relación, cuando a lo mejor mi cuñado es el dueño y mi hermano es el de finanzas, pero mi primo es el de marketing. Entonces, ¿cómo manejar todos estos cambios, tanto emocionales como estructurales, con mis colaboradores, con mis empleados, ¿no?
Y bueno, es importante tener en cuenta 6 factores o seis cosas para administrar todos estos cambios en nuestras empresas, ¿no? Lo más importante es primero identificar el tipo y el sizing del cambio. Esta palabra sizing se refiere al tamaño, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque, como dice literal el dicho, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo y el tamaño del cambio, es la estrategia o es el esfuerzo que yo voy a hacer. Porque si no tenemos consciente del tipo de cambio que está sufriendo nuestra empresa o que está viviendo, porque no muchas veces es que se sufra, si yo hago esfuerzos de más, pues puede que no funcionen o que sean esfuerzos o acciones aisladas, ¿no? Entonces es muy importante identificar el tipo y el sizing del cambio. La segunda cosa importante es manejar o conocer las metodologías que hay del cambio, porque esto nos va a dar guía y nos va a dar la receta tal cual de los pasos a seguir para gestionar de manera sana los cambios en las empresas. La tercera cosa importante es identificar a nuestros stakeholders y a los patrocinadores. Stakeholders, entiéndase que es todo el personal involucrado o impactado por el cambio. Puede ser solamente un área, puede ser solamente un departamento, puede ser toda una organización, pueden ser solo los directores, pueden ser solo las personas analistas, etcétera, ¿no? Y los patrocinadores son esas personas, esos impulsores del cambio, son los que nos van a apoyar a bajar toda esta información sobre los cambios y van a ser como nuestro equipo, ¿no? Para que los cambios puedan suceder. Generalmente son los líderes de los equipos, los gerentes, los directores o los que están a la cabeza de las empresas o de las organizaciones. Es muy importante también hacer el análisis de impactos y de resistencias. Los impactos hay que ver el cambio hacia quién está impactando, ¿no? Si está impactando a las personas, si está impactando a la operación o si está impactando a la parte tecnológica. Hay veces que solo impacta, a solo uno de estos 3 factores o que impacta solo a las personas y demás. Entonces hay que ver a quién le está pegando y a qué grado, a un impacto alto, medio o bajo. Y las resistencias, no me voy a parar mucho aquí porque les voy a explicar mucho de las resistencias, pero es la cosa más importante y como el punto medular de cómo gestionar los cambios. Es muy importante también crear un plan de capacitación y un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque si no tienes un plan de comunicación, obviamente empiezan rumores, ¿no? Entonces, eh, casi no pasa, ¿no? De los radiopasillos, ¿no? De que ya llegó un nuevo director y entonces van a correr al que está y ya traen nuevas ideas y nos va a cambiar todo. O viene un cambio de estructura, entonces ya nos van a correr a todos y ya van a hacer esto. Entonces, para evitar todos esos radiopasillos o para disminuirlos, porque la verdad es que es algo complicado y es algo natural que se da en las empresas, pero es importante disminuirlo y bajar el estrés de las personas con una comunicación directa y efectiva, ¿no? Y la capacitación obviamente es muy importante porque tienes que habilitar a tu gente en esto nuevo que van a hacer, en estos nuevos cambios, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que darles las herramientas necesarias para que puedan trabajar de la nueva manera con esto nuevo que traiga el cambio, sea lo que sea, ¿no? Y la medición de la adopción, que este último punto es muy importante porque lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, tienes que medir cómo va todo tu proceso del cambio para ver qué parte tienes que reforzar o si te tienes que regresar un poco o si hay algún grupo que está un poco rezagado en esa adopción y justamente también para reforzar el cambio, ¿no? Que también más adelante voy a explicar esos puntos. Y bueno, empezando un poco con los tipos de cambio que vive una empresa, hay 4 tipos de cambio por los que, o que los podemos catalogar, estos cambios empresariales, ¿no? Que van desde lo más general hacia lo más particular, o sea, desde los más externos hasta los más internos que las empresas buscan, ¿no? El primero, y en ocasiones el más común, pues es el cambio por crisis. Es decir, hay una reacción para sobrevivir literal al impacto de las fuerzas internas o externas, ya sea una crisis por algo que pasó adentro de la empresa, por ejemplo, a lo mejor puede ser un proceso de bancarrota o algún recorte de personal muy importante o cualquier cosa que se tenga que hacer, o externas, ¿no? Como lo es otra vez el COVID, ¿no? Que yo creo que a todas las empresas les agarró crisis
y reaccionaron de manera, pues así rápida y crítica, ¿no? Entonces son iniciativas urgentes que permitan reaccionar al riesgo. Literal es apagar el fuego, ¿no? El siguiente cambio es por edificación. El cambio por edificación es cuando hay un desarrollo de una nueva función o una capacidad de negocio o la integración de nuevos negocios como tal, que ya se abrió una nueva área, que vamos a sacar un nuevo servicio, vamos a sacar un nuevo producto. Entonces se busca un cambio por edificación o desarrollo, ¿no? El cambio por transformación es aquel en donde hay unas iniciativas de planeación estratégica y el lanzamiento de cualquier nueva iniciativa que tenga que ver con transformación adentro de la empresa. Y el de ajuste fino, que tiene que ver con la simplificación de los procesos del trabajo, es decir, la implementación de mayor funcionalidad en el sistema, o sea, hacer las cosas más fáciles, ¿no? A lo mejor tener ahí un reforzamiento o replantear el plan de comunicación o los planes de marketing o el plan financiero, hacerlo algo mucho más fácil, o las actividades de ciertos puestos, hacerlos más sencillos, ¿no? Entonces, estos son los 4 tipos de cambio por los que una empresa puede pasar, ya sea que los busque o que les llegue, ¿no? Otro punto importante de los 6 que les dije es la resistencia al cambio y aquí llegamos como al clímax, ¿no? De todo lo que es esta gestión sana del cambio. La resistencia es aquella fuerza o aquellas fuerzas, porque pueden ser varias, aquellas fuerzas restrictivas que obstaculizan el cambio. Eso es tal cual una resistencia y surgen de manera natural. Esto es normal. Sin embargo, pues es el obstáculo, perdón, número 1 para lograr el éxito de los proyectos o de cualquier objetivo que la empresa o sea, se plantee o que tenga, pues es la resistencia de los colaboradores o de los empleados, ¿no? Y la inefectiva administración del lado humano del cambio, porque en ocasiones hay empresas y es muy común que implementan cambios que creen que van a ser transparentes para las personas, pero sí les termina impactando, entonces la productividad baja y demás, ¿no? Que es lo que vamos también a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos el tipo de resistencias que se pueden presentar en nuestros empleados. Tenemos aquí a nuestro amiguito Godínez y el primer tipo de resistencia son las resistencias emocionales, en donde no hay una disposición hacia lo nuevo, ¿no? Literal. ¿Y por qué no hay una disposición hacia lo nuevo? Porque implica una inversión de tiempo, una inversión de esfuerzo y de energía para salir de mi estado actual o de mi zona de confort, ¿no? Entonces, la gente está resistente porque dice, no, yo no me voy a subir al barco de el cambio o no quiero hacer esa nueva herramienta porque es que es más tiempo y me tengo que quedar más horas y ¿no? Entonces, lo que nos vamos a encontrar es con el no quiero cambiar. El segundo tipo de cambio es el cambio conductual, en donde surgen preguntas como estoy preparado para este nuevo escenario, tengo las habilidades y competencias necesarias, tengo el apoyo de mis superiores o estoy en condiciones de hacerlo. Entonces es la famosa frase de no puedo, no me siento capaz y no estoy listo para el cambio. Y la tercera resistencia pues es la cognitiva, donde surgen preguntas como conozco el por qué, cómo y cuándo y dónde del cambio, cómo me va a afectar a mí y cuál será mi situación después del cambio. Y esta es la clásica frase de no conozco. Entonces, si se fijan, no quiero, no puedo, no conozco, pues son resistencias que surgen de manera natural, porque pues si nos ponemos en el lugar de nuestro compañerito Godínez, pues si te llegan a poner un nuevo proceso en donde no te explica nada, en donde no te comunica nada, pues obviamente te va a dar miedo y vas a reaccionar de manera negativa, ¿no? De manera resistente hacia estos nuevos cambios, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues ya tenemos aquí el grave problema de las resistencias. ¿Quiénes o cómo es que se va a hacer esto, no? Entonces, aquí entra la importancia del conocimiento en gestión del cambio o change management. ¿Qué es el change management o qué es la gestión del cambio? Es esta estrategia con enfoque humano, que esto es muy importante, aplicada hacia los cambios que vive cualquier empresa u organización. Es importante recalcar que no importa que tu empresa sean 3 personas, sean 6 o sean 7,000, el cambio es muy importante y más si es muy pequeñita, porque imagínense, si de 6 colaboradores que tú tienes o si de 6 empleados, 5 están resistentes, pues ya te dieron en la torre, ¿no? Porque pues van a afectar de manera significativa tu productividad, los resultados, los clientes y demás, ¿no?
Entonces, esta gestión te va a permitir que exista justamente una sana adopción y una sana adaptación hacia los cambios que se presenten. ¿Y quién es quien hace estas actividades? Pues un change manager o un consultor en change management. Este es el consultor o la persona especializada en gestión del cambio, que conoce de metodologías, que conoce de los procesos de aprendizaje, que conoce la parte de comunicación efectiva en las organizaciones y que tiene esta formación humana o este enfoque humano en los procesos, que es muy importante, y que tiene una escucha activa, ¿no? También es una de sus competencias. Entonces, ¿cómo es que vamos a manejar el cambio? Supongamos que regresamos ahorita con nuestro compañero Godín, que no quiere, que no puede y que no conoce. Entonces, ¿cómo vamos a atacar la resistencia emocional, que es cuando la gente no quiere? Es importante escucharlos, perdón, como les dije, escuchar todas las inquietudes y mostrar los beneficios. Es tener unos acercamientos con las personas, ya sea mediante encuestas, mediante focus groups, que es juntar a las personas, en este caso pues sería de manera digital y literal escucharlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que no puedes aprender y demás, ¿no? Y mostrar los beneficios del cambio, mostrar los beneficios de por qué trabajar ahora con esta nueva herramienta, por qué sí hacer home office, por qué implementar este nuevo sistema, por qué sí subirnos a las nuevas estrategias que trae el nuevo director. Es muy importante mostrar estos beneficios porque con esto se calma la gente y entonces ya tienen una apertura hacia el cambio mejor, ¿no? Es muy importante también promover la participación y el involucramiento, porque como les comentaba, muchas veces nos olvidamos de involucrar a las personas y llegamos con los cambios, los implementamos y pues háganse bolas, ¿no? Entonces es por eso que luego los proyectos no tienen el éxito que debieran y la gente pues está toda, por así decirlo, no feliz o no contenta en su trabajo, ¿no? El no puedo, ¿cómo lo vamos a quitar? Esta resistencia conductual, pues identificando estas brechas o esos espacios en blanco en las competencias. Recordemos que la competencia es esa habilidad que tenemos las personas por realizar ciertas tareas en una empresa o ciertas actividades, la manera en cómo las hacemos, esa es una competencia. Entonces hay que identificar esas brechas o esas cosas que se quedaron a medias en las competencias de la gente, pues versus el puesto, ¿no? Y hay que capacitarlos, como les comentaba, es muy importante capacitar a las personas para poderlos habilitar y que ellos conozcan cómo reaccionar y cómo hacer desde de estos cambios algo propio para su propia operación, ¿no? Y para su día a día. Y es muy importante revisar también los roles y las responsabilidades, porque entre más claro tenga yo como empleado mi rol y mi responsabilidad que yo hago de aquí a acá, sin cerrarme obviamente a el trabajo colaborativo y demás, pero si yo tengo claro qué es lo que yo tengo que hacer, menos resistente voy a ser y más hábil voy a poder recibir los cambios, ¿no? O de manera más fácil. Y el no conozco cómo lo vamos a atacar, pues obviamente está la atención al plan de comunicación, ¿no? Como les comentaba, para bajar esa resistencia de radiopasillo y esa angustia que siente o que sentimos al que cuando llegan los cambios en las empresas, cuando no nos comunica nada, pues es muy feo, ¿no? Entonces es por eso la importancia de tener un plan de comunicación y siempre compartir visión, objetivos y razones del cambio, siempre y cuando también impacten a la gente, ¿no? Entonces es muy importante hacia dónde va este cambio, por qué estamos cambiando y los objetivos, ¿no? Hacia dónde van estos esfuerzos por ser mejores, ¿no? Porque recordemos que cuando una empresa busca un cambio es obviamente para transformarse, para ser mejores, para crecer, entonces a lo mejor el equipo directivo lo tiene muy claro o tú como dueño lo tienes muy claro, pero a lo mejor los que están atrás de ti pues no lo tienen claro porque ellos a lo mejor pues están encerrados en su operación, entonces lo tienes que comunicar y los tienes que involucrar, ¿no? Para que estas resistencias se disminuyan y que desaparezcan. Ahora, la importancia de tener una metodología del cambio, como les decía, es esa receta o es esa guía que te va a dar o que le da al Change Manager de por dónde ir o cuáles son los pasos a seguir para gestionar de manera clara estos cambios, ¿no? Hay muchísimas metodologías
hay empresas que ya tienen su propia metodología del cambio con base a los distintos modelos que les voy a platicar, o hay consultoras que se dedican exclusivamente a certificar ante estas metodologías, ¿no? Tenemos el modelo de Kurt Lewin, tenemos el modelo de los 8 pasos de John Kotter, tenemos el modelo de las 7 S de McKinsey y tenemos el modelo ADKAR, que es de Prosi. Esta última, Prosi, es una institución privada que se dedica a hacer estudios y es muy buena en todos estos estudios de gestión del cambio empresarial. Ellos tienen un modelo que se llama ADKAR, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, y es justo el modelo que yo les voy a explicar y es el que a manera personal es el que más he usado y el que considero que es el más flexible y el más adaptable a cualquier tipo de empresa y a cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque te da una guía como bastante razonable, pues, para poder llevar una buena gestión. Y bueno, lo que nos dice Prosi es que hay que dividir el cambio o la gestión en fases. Hay 3 fases. La primera fase es Preparing for Change, que es prepararse para el cambio, en donde hay que definir la estrategia de cambio en general. O sea, ya que tienes una metodología, tienes que definir tu estrategia. Y obviamente preparar al equipo de gestión del cambio. Si es que tú vas a trabajar con algún consultor o el change manager a su vez va a tener a un equipo que lo va a apoyar, hay que preparar al equipo, ¿no? Y obviamente desarrollar un modelo de patrocinio, que es justamente esas relaciones con los directores o con los dueños de las empresas, porque ellos te van a ayudar a impulsar el cambio, porque generalmente el change manager es alguien externo que llega a una empresa a querer o a administrar estos cambios, entonces pues la gente no sabe quién es esta persona, además tú necesitas mucho el patrocinio de los dueños y de los directores para que esto empiece de manera efectiva, ¿no? La segunda fase, perdón, es Managing the Change, que literal es administrar el cambio como tal, en donde ya pones en marcha el plan y desarrollas todo el manejo del cambio, en donde ya implementas el plan y lo llevas a la acción. Y es aquí en donde entra el modelo ADKAR que les comentaba, que ahorita les voy a decir de qué se trata. Y por último, el Reinforcing the Change, que es reforzar el cambio. Es muy importante recolectar y analizar toda la retroalimentación y toda la información que hicimos en esta segunda fase. Aquí está muy resumido, pero son muchas actividades las que se tienen que hacer. Es por eso la importancia de tener o de contar con un equipo o con una persona que administre todo esto, porque recordemos que tenemos que estar constantemente midiendo y checando el pulso literal de la gente, de cómo va con el cambio, ¿no? Entonces siempre es muy importante recolectar y analizar la retroalimentación que recibamos de todo este proceso. Y justamente ya que hicimos ese análisis, hay que hacer nuevamente un diagnóstico de las brechas o de esas cosas que se hayan quedado como pendientes y manejar las resistencias que se hayan creado a lo largo de este proceso, porque lo importante es no generar más resistencia, sino que ya con las que hay, disminuirlas, pero siempre es natural que salgan por ahí algunas nuevas, ¿no? Entonces hay que constantemente estarlas manejando. Y algo súper importante, aparte de la implementación de acciones correctivas, es celebrar también el cambio. Porque cuando tú celebras el cambio, o sea, cuando tú llegas al objetivo de que ya se implementó bien esta transformación o ya nos adoptamos bien a este nuevo proceso, tienes que celebrarlo y lo tienes que reconocer para reforzar, es un reforzamiento positivo que la gente recibe. Entonces, a la otra que se enfrenten con un nuevo cambio, porque pues es algo constante, pues ya van a decir, ah, bueno, pues ya me he enfrentado a varios cambios en esta empresa lo manejan bien, entonces yo ya sé cómo hacerlo y lo reciben un poquito más flexibles y más relajados estos nuevos cambios las personas, ¿no? Y bueno, pasando a la parte de ADKAR, este es el modelo que usa Prosi y es un acrónimo. Es un acrónimo que por sus siglas en inglés, la A quiere decir awareness o alerta. La D es desire, que quiere decir deseo. La K es para knowledge, que es el conocimiento. La A es ability, que es la habilidad. Y reinforcement, que es el reforzamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra estrategia de cambio la tenemos que poner así como en un papel calca y ver
los esfuerzos en un inicio tienen que ir dedicados hacia awareness o hacia alertar sobre el cambio, ¿no? Toda la comunicación, todas las juntas, la capacitación o los entrenamientos que se tengan tienen que ir enfocados sobre alertar sobre el cambio, ¿no? De ya viene el cambio, acuérdense que hay que cambiar hacia este sistema, ¿no? Y demás. La segunda parte, que es desire, quiere decir con crear el deseo del cambio. Es decir, los esfuerzos van a estar puestos en generar ese deseo de cambiar. Los siguientes dos, que es conocimiento y habilidad, tienen que ver de lleno con la capacitación también, que es atacar el conocimiento y la habilidad, o sea, es entrenar a la gente y brindarle el conocimiento y la información de cómo trabajar ahora con este nuevo sistema, de cómo trabajar ahora en home office, ¿no? Porque muchas veces pues damos por hecho de que todo el mundo ya sabemos hacer home office y todo el mundo ya sabemos usar Teams y todo el mundo ya sabe usar Zoom y todo el mundo sabe que es Internet, pero no es así. Entonces hay que tomarse el tiempo para poder capacitar y habilitar literal a la gente para que reciba estos nuevos cambios y ella solita pueda operar en su día a día sin ningún problema, ¿no? Y sin ninguna resistencia. Y la parte de reforzamiento también es muy importante porque muchas veces se hacen esfuerzos hacia estas fases anteriores y se quedan en la capacitación y ya, ¿no? A lo mejor te dan un reconocimiento de que ahora ya puedes hacer esto en Excel y muchas felicidades, pero más que eso hay que celebrar el cambio y hay que celebrar la adopción que tuvo la gente hacia esta nueva transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque también con eso vamos a bajar o mitigar futuras resistencias, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ya hice mi parte yo de cambiar o de implementar esto nuevo que me está diciendo mi jefe o que me está diciendo la empresa. Entonces, pues ya voy a recibir los siguientes cambios con mayor facilidad y con menos resistencia, ¿no? Eso es lo que nos dice este modelo de ADKAR con Prosi. Y me gustaría cerrar ahora esta parte con otra frase del autor de El Principito, que nos dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar la madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho. Esto está muy ligado con la parte del deseo. Tenemos primero que enganchar y ligar a la gente con el cambio de que es positivo, los beneficios que les va a traer antes de decirles qué es lo que tienen que hacer. Es por eso que hacia eso va esta frase. Y bueno, lo que sigue es, ¿qué pasa si una empresa no gestiona correctamente los cambios? Si los dejamos pasar y pensamos que la gente solita se va a adaptar, porque sí lo terminamos haciendo, pero es por eso que surgen todos estos riesgos, ¿no? Con cualquier cambio se puede esperar un incremento de resistencia y con esto una baja en la productividad de la gente. Obviamente rotación de personal y hay un impacto negativo con tus clientes y con el retorno sobre la inversión, el famoso ROI. Y obviamente no cumplir con los objetivos del negocio y entorpecer los esfuerzos de las áreas involucradas, ¿no? Estos son los tres principales riesgos de no gestionar correctamente los cambios o de literal o no gestionarlos del todo. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Por un lado, esta es una gráfica, va a ser una gráfica. En el eje del lado izquierdo tenemos los niveles de productividad. Recordemos que la productividad es esa eficiencia o esa eficacia con lo que trabajamos en una empresa y el tiempo que hay para alcanzar los objetivos, ¿no? Esa es la productividad a grandes rasgos y el tiempo. Entonces tenemos tres tipos de niveles de productividad, la productividad baja, media y alta. Lo podemos ver como un semáforo, obviamente la productividad baja es un riesgo, la media está en amarillo y la alta es el estado ideal en el que deberíamos de estar todos en nuestra productividad en nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el gran ejemplo de nuestro amiguito COVID nos llegó hace un año ya. Entonces, ¿cómo reaccionaron las empresas? Hay tres tipos de empresas que vamos a ejemplificar aquí, perdón. Entonces, la primera empresa, ¿cómo reacciona? Pues los manda todos a su casa, no les manda ningún comunicado, simplemente les dice se tienen que ir a su casa porque eso dice Gatel y pues no hay más, ¿no? Tú te vas con tu compu y ves si trabajas desde tu recámara, la cocina o ve tú a saber y
si tienes internet bien y si no, pues a ver cómo le haces. Entonces no se comunica nada, entonces hay una caída en pico de la productividad y pues obviamente no hay ni noción de lo que es gestionar un cambio, ¿no? En un segundo ejemplo, en la empresa 2, en donde ya hay una caída hacia un nivel medio en la productividad, pues son esas empresas que a lo mejor sí llegaron a comunicar que, pues bueno, como ven en las noticias, no sé qué, nos tenemos que ir todos a nuestras casas, por favor intenten conectarse, se les da algo de habilitación o de capacitación hacia los cambios y demás. Y pues bueno, la caída o el golpe no es tan fuerte, pero sí llega a afectar, ¿no? Y el caso ideal son las empresas resilientes que le llamamos, que están ya con un proceso de cambio maduro, en donde tienen a una persona que gestiona los cambios, tienen a su change manager o tienen ya habilitada esta gestión de los cambios. Entonces, obviamente si hay una baja en la productividad, aquí podemos ver una curva pequeña porque pues es COVID, ¿no? No fue un cambio así, una salpicada, sino que fue un fregadazo, entonces es normal que haya una baja. Sin embargo, el impacto no es tanto porque es una empresa que escucha a sus colaboradores, es una empresa que es muy abierta en cuanto a la comunicación, es una empresa que apoya a los colaboradores, que les dice qué significa Zoom, qué significa Teams, qué es Internet, qué es trabajar desde casa, que les enseña a gestionar su día a día desde casa, que les enseña a gestionar a su equipo vía remota, como toda esta parte es eso, ¿no? Y también es muy importante, pues también el historial de los cambios que haya tenido las empresas. Si siempre lo han vivido de una manera tropezada, pues difícilmente van a mitigar estos golpes en la productividad si es que no tienen a alguien que los apoye en eso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los factores que determinan una correcta gestión del cambio? O sea, ¿qué es, cómo voy a saber como dueño de la empresa o como director o hasta el propio change manager, cómo va a saber que lo hizo bien? Son estos tres factores, ¿no? La velocidad de adopción, que tiene que ver con la adaptabilidad, la utilización final y el nivel de competencia. La velocidad de adopción es literal con qué rapidez las personas o los empleados dominan los nuevos sistemas, los nuevos procesos y las nuevas actividades en el trabajo. Es decir, qué tan rápido se adaptaron a este nuevo cambio. Ese es un primer indicador, por así decirlo. El segundo es la utilización final, que son cuántos colaboradores del total de la empresa o del total de nuestros stakeholders, que recordemos que son a los que les impactó este cambio, cuántos de esas personas involucradas en esta transformación demuestran una aceptación y utilizan esta nueva solución, ¿no? Esto cómo lo podemos saber en nuestra fase de reforzamiento y de medición de la adopción. Se aplican encuestas, se hacen focus groups y demás para poder saber todas estas cosas. Como el cambio es algo muy subjetivo y trabajas mucho con la gente y con las emociones, son cosas muy subjetivas que las tienes que ir aterrizando poco a poco o hacerlo cada vez más entregable o más real. Entonces, esa es la parte complicada, pero muy padre de poderlo transformar hacia un resultado tangible, ¿no? Y el nivel de competencia es qué también se desempeñan los individuos o tu personal en comparación al nivel esperado. Si bien estuvo todo, tú hiciste un plan anterior junto con tu Change Manager de cuál es el estado ideal o el nivel esperado después de los cambios. Entonces haces como una comparación si ya llegaste a ese nivel y si no, pues qué es lo que hay que reforzar, si hay que reforzar comunicación, si hay que reforzar la parte del trabajo colaborativo, si hay que reforzar la capacitación, etcétera, ¿no? Entonces estos tres son los factores más importantes que te van a decir si sí o no hicimos bien la gestión del cambio. Y bueno, ¿quiénes están involucrados en todo este relajo? Pues obviamente el principal es el Change Manager o el equipo que gestione el cambio, ¿no? Va muy de la mano con los dueños o con los directivos porque como sabemos el patrocinio de los dueños y de los mandos medios es muy importante. Si es una empresa chica, pues obviamente con los dueños, ¿no? Son nuestros patrocinadores importantes, son nuestras estrellas. Y los mandos medios, cuando son muchas áreas las que están impactadas, por ejemplo, en un cambio de un banco en donde es toda un monstruo, pues necesitas de los directivos, pero también necesitas de los gerentes y de los coordinadores que te apoyen
a ser impulsores de estos cambios con sus áreas respectivas. El equipo del proyecto también es un involucrado muy importante porque generalmente de aquí nacen estas ideas de las transformaciones en las empresas grandes, pues nacen desde aquí, desde cuando hay un equipo del proyecto en específico y de las áreas de apoyo para los proyectos. Generalmente, un ejemplo, cuando se va a implementar un nuevo sistema para administrar base de datos, los famosos ERPs, ¿no? De SAP y demás, están muy involucradas la gente de sistemas. Entonces, sistemas se vuelve, perdón, un área de apoyo importante para el Change Manager. Y todas las áreas muy técnicas en donde el Change Manager no es experto, lo va a apoyar estas áreas de apoyo o los directivos también para que estos engranes literalmente funcionen y se logre la adopción hacia los cambios, ¿no? Entonces, como les comenté, pues cada engrane juega un papel específico con base en cómo está relacionado el cambio organizacional como tal. Ahora, ya para ir cerrando, pues, ¿qué ha pasado con las empresas que no se adaptaron o que no han cambiado o que no se transformaron? Pues algunos de los amiguitos que les voy a presentar o ya no existen o bajaron las ventas, ¿no? Todos recordamos Nokia. Yo creo que la mayoría tuvimos un celular Nokia, estos celulares que aguantaban todo, que la pila les duraba una semana. La mayoría recordaremos Atari, que fueron los pioneros en los videojuegos y en iniciar con toda esta fase del entretenimiento digital. Y bueno, de Blockbuster, ¿no? Que me da nostalgia porque yo llegué a trabajar ahí me tocó todavía. Entonces, ¿qué pasó con Nokia? Nokia pues tenía el mundo en sus manos en la parte de los celulares, pero no se llegó a adoptar tan rápido a la tecnología y a la parte digital como lo venía haciendo Apple, como lo venía haciendo Samsung y como lo hace ahora Huawei, ¿no? Que también está poniendo ahí a temblar algunos. Entonces, pues se lo comieron. Con Atari lo que pasó es que no vieron más allá de la experiencia de los videojuegos y no lograron transformar estas ideas y pues se los comió Nintendo. Y con Blockbuster pasó algo muy chistoso porque el cambio sí vino desde dentro. Hubo un grupo de personas en las oficinas directivas que dijeron, oigan, sí está padre el ir a rentar tu película y todo, pero no se han puesto a pensar de que la gente a lo mejor está incómoda con tener un tiempo específico para ver una película y tener que ir a devolverla a la sucursal y que si te pasaste un día hay que pagar, como todas esas áreas de oportunidad nunca las quisieron transformar y la parte digital tampoco la quisieron adoptar también y pues se los comió Netflix, ¿no? Que los fundadores de Netflix formaron parte de los colaboradores en su tiempo de Blockbuster. Entonces, otros casos, o sin irnos tan lejos, pues, ¿qué está pasando actualmente con Cinépolis y con Cinemex? Pues obviamente con la pandemia les pegó durísimo, porque pues obviamente nadie podemos ir al cine porque estamos pegados con el otro, estás comiendo, estás tosiendo, estás hablando, el aire acondicionado, todo el aire ahí de todos nos está cayendo, entonces pues han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, Cinépolis tiene Cinépolis Click, Cinemex quiso hacer un poco de autocinemas, pero no han adoptado, no se han transformado lo suficiente como para no llegar al estado en el que están actualmente, ¿no? Entonces les cae Prime Video, les cae Disney Plus, les cae HBO Plus, ahora Paramount Plus y todos los Plus que existen y pues el monstruo de Netflix, ¿no? Y bueno, ahora algo muy chistoso que está pasando con Autocinema Coyote, que ya existía, pues obviamente está retomando fuerza. Esta experiencia retro de ir en tu coche a ver una película, pues cada vez es más común y aparte pues es seguro, ¿no? Entonces quieres vivir la experiencia de no forzosamente ver una película en tu casa, sino al aire libre, pues te vas al Autocinema Coyote, que ya tiene presencia en Puebla y aquí en la Ciudad de México, en la parte de Polanco y en la parte sur, en Insurgente Sur, que también están ahí, pues son empresas que se han logrado adaptar y que van a la velocidad de los cambios actualmente. Y ya por último, pues me gustaría cerrar con esta frase de un filósofo chino que nos dice, la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No lo resistas porque eso lo hará más difícil y más doloroso. Deja que la realidad sea realidad y deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante. Y bueno, con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera complementar con algo, si hay algunas dudas. Estamos abiertos aquí para ustedes.